Jóvenes, buen día. En el presente semestre vamos a llevar la unidad didáctica que lleva por nombre neumática. Vamos a comenzar con la primera sesión de aprendizaje que tiene como nombre campos de aplicación de la neumática. Todos los conceptos que vamos a trabajar durante el semestre tiene que ver con lo que es la aplicación de todo lo que es la neumática en el campo de la industria y en el campo del mantenimiento de equipo pesado. ¿Cómo es el sistema de evaluación? La evaluación trata de un examen que es teórico y todo lo que tiene que ver con lo que es laboratorios, que en este caso no lo vamos a llevar en el taller, sino lo vamos a realizar de forma virtual. La neumática trabaja en la industria tratando siempre de simplificar la fuerza del ser humano y adaptándolo más a la fuerza que tiene que ver con lo que es la automatización y lo que es la neumática en general, la utilización de válvulas, de pistones, de un motor, un compresor, ¿no? Que es aquel que nos va a llevar a qué? A que simplifiquemos el trabajo y al evitar que el ser humano haga un esfuerzo mayor. Etimológicamente, ¿de dónde proviene la palabra neumática? Deriva del griego neumo, que significa soplo o aliento. Las primeras apariciones de la palabra las encontramos en los tratados del siglo I a.C., durante el Imperio Romano. La historia nos lleva a que nosotros veamos el primer instrumento que trabajaba con todo lo que es neumática, que era el fuelle, ¿no? Los fuelles que los utilizaron durante mucho tiempo, que era sencillamente como una manga, que lo que hacíamos era generar viento, y ese viento salía con fuerza y avivaba las llamas que se utilizaban en las calderas, en las cocinas de la gente, ¿no? En la antigüedad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a Dennis Papin, que fue el que inventó lo que es la máquina de vapor, lo que utilizaban para mover los barcos, para lo que era mover los trenes, ¿no? Que se utilizaban en la antigüedad. ¿Qué era lo que tenía como componentes, ¿no? O sea, un generador de vapor que ahora es lo que viene a ser un motor. Una alimentación que retorna un pistón o un émbolo, que es lo mismo que se utiliza actualmente, una alimentación de la bomba, un depósito o un compresor, y los grifos que vienen a ser las válvulas, ¿no? Y válvulas de retención, válvulas de direccionales, lo que hace que se forme esta máquina de vapor. Como vemos ahí, lo utilizaban para mover los barcos. El viento también se utiliza, en este caso, lo utilizaban en las velas, ¿no? Las velas, al obtener el viento, entonces podía haber el movimiento. Entonces, ¿es importante el aire? Sí, es muy importante, pero como hemos visto etimológicamente viene de la palabra neumática, viene del griego neumo, ¿no? Que significa soplo o aliento. Ahora bien, ¿qué es la neumática? Es la parte de la física que trata de la propiedad de los gases, principalmente el aire, utilizando como portador de energía para realizar un trabajo o señales de control. Como nuevamente vemos una pequeña planta, ¿no? Que utiliza un sistema electroneumático. Todos los componentes funcionan con movimientos, mediante palancas o mediante pulsadores. Si hablamos de neumática convencional, hablamos de movimiento con palanca, pedal, pulsador, y si hablamos de lo que tiene que ver con lo que es la electroneumática, estaríamos hablando de pulsadores
que llevan solenoides que permiten el movimiento o el cambio de las válvulas de una posición a la otra. Ahora, los sistemas neumáticos e hidráulicos son sistemas que emplean fluido para desarrollar fuerzas y realizar movimientos. En el caso de la neumática, utilizamos como fluido el aire a presión. En el caso del hidráulico, utilizamos aceite mineral, ¿no? ¿Qué ventaja tiene la neumática? Tiene abundante, ¿no? Es abundante el aire y se puede almacenar y es limpio. ¿Y cuál es la ventaja de los sistemas hidráulicos? La resistencia a la oxidación, que tienen las propiedades lubricantes y refrigerantes. ¿Cuáles son sus aplicaciones de la neumática? Normalmente lo aplicamos en lo que es industria alimentaria, industria del automóvil, industria del plástico, en lo que es química y petroquímica, en la madera, en la mecánica y en la metalurgia. Ahora, ¿cómo es que funciona estos sistemas, no? Acá tenemos una compactadora de latas, ¿no? Vemos que en la parte de la imagen hay un pistón, el cual es movido por el aire, y en la parte de la animación estamos observando que una vez que el pistón presiona a la lata, la comprime de tal manera que reduce su tamaño. Entonces, ¿existe una fuerza? Sí. ¿Hay una oposición de la lata a ser destruida o a ser presionada? Sí. Pero, en este caso, la neumática, el movimiento por aire, es aquello que está permitiendo que de una manera o de otra venza la fuerza o la oposición que pone la lata y llega a ser aplanada, ¿no? O aplastada, para determinar o reducir su tamaño y poder acopiarlo o poderlo guardar en menor tamaño. Ahora, dentro de los campos de aplicación también de la neumática, tenemos lo que viene a ser cambio de niveles, ¿no? En el flujo de materiales. Normalmente se utiliza en la industria de lo que tiene que ver con el transporte mediante fajas. El cilindro lo que hace es cambiar de un nivel a otro las cajas o los recipientes o trasladarlos mediante una faja transportadora. Como podemos ver, también acá hay cambio de línea, ¿no? Y volteo de un objeto transformándolo, ¿no? En otra posición, convirtiéndolo o apretándolo, presionándolo, reduciendo su tamaño, ¿no? Dispositivos de fijación, como es el caso de este taladro, ¿no? Taladro de banco, que el pistón lo que hace es sujetar la pieza para que yo pueda taladrar, ¿no? La piecita y puedo obtener de repente algún tipo de agujero, ¿no? Que me va a servir de repente para un mecanizado posterior. Ahora también tenemos el accionamiento y el cierre de silos. Este sistema normalmente está en los camiones que transportan el mineral. Ustedes pueden observar en la parte de la tolva que el mineral tiene que ser tapado mediante una cubierta, pero esta cubierta es metálica. Por el excesivo peso nosotros necesitamos levantar esta cubierta y lo podemos hacer mediante un sistema neumático que va a hacer que podamos abrir la tapa de estos camiones que transportan el mineral. ¿Podría hacerse de forma manual? Podría hacerse, pero de repente requeriríamos de varias personas para poder realizarlo. Sin embargo, con el sistema neumático acortamos eso, ¿no? Aligeramos el peso que hace una persona y sencillamente lo utilizamos el sistema neumático para abrir estas compuertas. También una grúa, el llevar un material de un lugar a otro. También lo utilizamos en las unidades de avance de lo que es el torno y lo utilizamos mayormente en lo que es el campo de mantenimiento de equipo pesado. Lo utilizamos en los frenos neumáticos, ¿no? Que es lo que nosotros hemos podido observar muchas veces, que hay un dispositivo que es aquel que nos permite el frenado, ¿no? De estos carros. ¿Por qué? Porque para nosotros poder ejecutar un freno hidráulico tendríamos que acelerar. Al acelerar nosotros o al dar movimiento al motor tendríamos que
aumentar la velocidad del camión minero. Pero en este caso, el sistema por aire, como hemos visto, una de las propiedades que tienen los sistemas neumáticos es que nos permiten comprimir el aire. Al comprimir el aire, nosotros podemos utilizar un generador, comprimir el aire y en el momento que lo necesitemos, lo podemos utilizar. Al liberar el aire, se libera y se va hacia los frenos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que sencillamente nosotros podamos frenar estos carros pesados que con un sistema hidráulico no podríamos hacerlo porque al momento de acelerar, si estamos en una pendiente, pues estaríamos ocasionando un fuerte accidente. Los frenos neumáticos de un camión, ¿no? Ahí podemos ver las partes que las vamos a ir estudiando a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. Podemos observar que tenemos un compresor, que es aquel que genera, y tenemos un regulador de presión. El aire tiene que ser secado, tiene que ser depositado. Hay una válvula que direcciona, una válvula de freno, ¿no? Cámaras de aire, ¿no? Y hay depósito del aire comprimido, que vendría a ser el número 6. Son los compresores de aire, o donde yo puedo acumular el aire para en el determinado momento poderlo utilizar. Ahora, veamos cuáles son las ventajas y las desventajas de la neumática. Pues las ventajas de la neumática, tenemos en disposición cantidad. Nosotros nos vamos a un cerro y podemos obtener aire. O sea, está disponibilidad. El transporte, fácil de transportar, no tiene mucho peso. Por una tubería simple se puede transportar también. El almacenamiento, claro, el aire, como hemos dicho, se puede acumular, ¿no? Se puede comprimir. Ahora, su seguridad, pues no va a explosionar. La velocidad, viaja más rápido que el aceite. La sobrecarga puede funcionar hasta que estén totalmente detenidos, ¿no? El control, pues es un control de distancias relativas. Más largo llega la presión con mayor fuerza. En el caso de la neumática, a diferencia de la hidráulica. La limpieza, sabemos que el aire es más fácil de poderlo limpiar, está en el medio ambiente. Los elementos, construcción sencilla, ¿no? Fácil mantenimiento, y por ende es algo de las ventajas que podemos tener en lo que es la neumática. ¿Cuáles serían sus desventajas? El accionamiento. El aire tiene que ser acondicionado previamente a su utilización por el desgaste de las partículas de suciedad y el agua que está condensada en el medio ambiente. O sea, hay que tratarlo antes de que se utilice. Comprensibilidad. Ya sabemos que cuando la carga es fuerte, es como una pelota. Nosotros tenemos una pelota bien inflada. Al momento que nosotros le ponemos la aguja para desinflarla, al principio va a salir con gran velocidad, va a salir con gran fuerza, pero conforme se vaya desinflando, va a perder, ¿no? su fuerza o su velocidad con la que sale, ¿no? Y otro es, por ejemplo, la fuerza. En este caso, la presión solamente va a llegar de 6 a 7 bar, ¿no? El que es convencional, el que es común. Puede generarse mayor presión, sí, pero esa mayor presión ya es industrial, entonces ya va a producir un mayor costo el poder tratarlo, el poder almacenarlo, ¿no? Y la mayor de las dificultades que tiene el aire, una de sus desventajas más notorias, es que el aire al escapar produce excesivo ruido y por eso se le colocan silenciadores. Pero esos silenciadores no siempre cubren al 100% el ruido. Es por eso que cuando nosotros vemos que desfoga el aire al momento de frenar, pues produce un ruido fuerte que muchas veces aturde al oído o a las personas que están alrededor, puede reventarle hasta los tímpanos. Bien, jóvenes, eso sería la primera sesión de aprendizaje que corresponde al curso de neumática.